Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Bien, retomemos. A ver si con una pregunta concreta pueden salir reflexiones concretas. Capaz que no lo permite la historia o la situación de Venezuela, pero ¿qué pasó en estas últimas horas? ¿Quién triunfa? ¿Qué saldo tiene esto? ¿O hay que verlo con otros ojos y no con ese termómetro? Hay que ver la película, no hay que ver los últimos minutos de las últimas horas, hay que ver la película. Pero con concreto con lo que pasó en estas últimas horas. Bueno, justamente, pero lo que pasó en las últimas horas tiene que ver con un proceso que no se limitó simplemente a lo que vimos, que va a la puerta de la Carlota y que se va Leopoldo López, etcétera. No, hay que terminar de interpretarlo con lo que pasó en la mañana de hoy, cuando el general Padrino, el hombre fuerte de la defensa, termina admitiendo frente a Maduro al lado que trataron de comprarlo. Nos trataron de mercenarios y nos quisieron comprar. ¿Qué quiso decir esa frase? Dio validez y dio legitimidad a las versiones circulantes en las últimas horas que indicaban negociaciones muy fuertes que habían ocurrido casi en forma simultánea con las acciones en Caracas del 30 de abril. De una vía de escape para Maduro, ¿no? Donde había un escape para Maduro y que habría estado ya acordado, según dicen el señor Pompeo, el secretario de Estado, que ya había estado acordado para que se hiciera cargo un gobierno provisional, saliendo Maduro para Cuba, y aparentemente se desarmó el paquete ese en las últimas horas por una presión de Rusia. ¿Qué significa esto, en pocas palabras? Significa que ya no es un conflicto venezolano y ni siquiera es un conflicto regional. Es un conflicto mundial. Las dos superpotencias, más allá de los cambios que ha habido en la Unión Soviética, Rusia sigue siendo una de las superpotencias del mundo junto con Estados Unidos. Siguen su pelea en tierra venezolana. Pero claramente, porque de otra manera no se puede entender las negociaciones de último minuto entre el canciller soviético y el de Estados Unidos. Por lo tanto, esto es una cosa muy delicada, porque ahora el último esfuerzo, llamémosle diplomático o pacífico, que intentó Estados Unidos, que fue la salida por su propia voluntad, digamos, o forzado por los hechos de Maduro, se agotó. Quiere decir que si se agotó la última instancia diplomática, bueno, me parece que estamos en la puerta, estamos en la antesala de otro tipo de situación, mucho más complicada, donde hay una gran pulseada a nivel mundial entre Estados Unidos y Rusia, que tiene, no voy a decir el pretexto, porque sería rebajar la situación venezolana, llamarlo pretexto, porque realmente la cantidad de muertos, asesinados, gente que muere porque no tiene medicamentos, no es para llamarlo como un episodio circunstancial. Pero claramente estamos en presencia de un hecho histórico, de una crisis. Habría que remontarse a la crisis. Pero el Grupo de Contacto Internacional no puede... No te digo mecanismo Montevideo. No, por favor, no. Pero... Te digo esto último. Pero, a ver, seguir la realidad internacional desde Montevideo, leyendo y escuchando los comunicados de la Presidencia y de la Cancillería, solamente pueden confundir a incautos, porque basta asomarse a la prensa internacional para ver realmente cuáles son los temas que se discuten, dónde se discuten y quiénes son los interlocutores. Esta payasada que se hizo en Montevideo fue simplemente para que ganara tiempo el amigo del gobierno uruguayo que tienen en Caracas. Eso es así. Bien. Ahora, repito, estamos en la antesala de un hecho histórico, habría que remontarse a la crisis de los misiles del año 1962 en Cuba, que implicó casi que Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron a punto de entrar en una guerra atómica para encontrar una cosa parecida a esto que vamos a ver en las próximas horas. ¿Así de apocalíptico lo ves, Selva? Sí, no, yo no lo veo tan apocalíptico. Lo que sí creo y coincido con Sena de que en realidad efectivamente los que tienen el poder en Venezuela son los militares y que no hay que olvidarse que Chávez era un militar, no Maduro, que es un simple chofer que accedió. Por algo se creyó que era Diosdado el que iba a ser el sucesor de Maduro en su momento, pero los que tienen el verdadero poder son los militares. Sí, de Chávez. Sí, Chávez, claro. Sí, en algún momento, sí. Pero te quería decir algo que pasó quizá desapercibido cuando criticamos los dichos de Mujica, y que a mí me molestó bastante, y es que este tema se dirime con Estados Unidos. A mí me parece que es la confesión de parte de un tema donde se da casi por sentado de que la intervención de Estados Unidos, así sea militar o diplomática, es un hecho. Y me parece grave para un presidente uruguayo que ha apostado a que el tema se dirime entre los venezolanos. Independientemente de lo que es el concierto internacional, no me parece bueno ese llamado a que Estados Unidos sea al intervencionismo, al intervencionismo. No me parece buena la idea.
y no me parece bueno. Fueron infelices sus opiniones sobre el tema de las tanquetas, y cuando vos preguntabas si es que porque cree realmente en eso, ¿sabés lo que le pasa a algunos dirigentes frente amplistas? Que quieren creer que el proceso venezolano no fracasó, y fracasó, lamentablemente fracasó. Entonces, pero en cualquier caso, no sostenerlo, ¿vale hacerlo a través de tanquetas? No, para nada, pero digo cuando se les aprieta y le dice a un dirigente frente amplista, ¿es una dictadura o no es una dictadura? Tú vas a ver que la gente dice que no lo es. Y sin embargo, si uno va a los hechos concretos de lo que pasó, de cómo está hoy Maduro afincado en esta especie de reinicio de su jefatura a nivel del Estado, te das cuenta que efectivamente que ha violado ciertos principios que no son democráticos. Por lo tanto, no llamemos a las cosas, llamemos las cosas por su nombre. Bien, Virginia. Yo creo que, retomando la pregunta con la que empezábamos, ¿qué es lo que pasó más allá de que...? Lejos del análisis, que es evidente y está muy bien que lo traigas sobre la mesa, porque hay que saber ver el bosque en esta situación, pero si sos venezolano en este momento y tenés dudas, si vivís allí y apostaste alguna vez a la revolución, al proceso bolivariano, y ves todo lo que está pasando, y ves lo que hizo Guaidó, lo que dice Maduro, bueno, ¿quién triunfó ante ese ciudadano venezolano que hoy tal vez ya le sobrepasó la realidad de su país? ¿Qué vio, en definitiva? ¿El triunfo de Maduro, la derrota de Guaidó, o vio otra cosa? Yo creo que se consolida cada vez más Maduro en el poder. El otro día decíamos, ojalá que esto no termine siendo una revuelta más de las miles que ya han pasado en Venezuela y después todo termina quedando igual. Y evidentemente fue lo que pasó, con el detalle no menor de que hoy el dirigente que estaba preso con prisión domiciliaria está exiliado en una embajada. Pero después, básicamente, el poder sigue estando donde estaba antes de la revuelta. O sea que para el venezolano el poder sigue estando en el mismo lugar. Por otro lado, también la comunidad internacional viene fracasando fuertemente en los intentos de que esto termine en una elección, o por lo menos en un intento de elección lo más democrática posible. Viene fracasando en intentos de diálogo y de negociación. Por lo tanto, la estrategia también debería empezar como a cambiar desde el plano internacional, porque si no, sigue siendo todo exactamente igual, y sigue pasando el tiempo y siguen habiendo muertos y siguen habiendo heridos, y Venezuela sigue en la misma situación, que claramente es cuando menos un gobierno autoritario, para mí una dictadura. Pero además quería decir, con respecto a los dichos de Mujica, que me parece que no pueden pasar desapercibidos, más allá del contexto internacional y de lo que vimos en ese video, de la repercusión que tuvo. Porque acá, un poco lo que explicaba Sena al principio, más allá de que es confusa la situación de entender, porque no somos venezolanos, no estamos ahí, hay una idiosincrasia distinta, manejamos conceptos de democracia y república distintos, lo que sí está claro es que de un lado está la represión por parte del Estado y del otro lado está el pueblo. Y en eso uno no puede ser tibio, o se está de un lado o se está del otro. Miren este mensaje de un televidente. Dice, ¿cómo es posible que un ex guerrillero, un ex luchador revolucionario, con todo lo que pasó en la vida, más aún con la herida que seguramente no haya cerrado todavía, puede hoy colocarse dentro de una tanqueta a favor de militares y del dictador, cuando él estuvo frente a un arma contra una dictadura, prácticamente frente a un tanque, ¿no? Simulando. Mujica, bueno, pero se entiende lo que está tratando de plantear el televidente. Sí. Tendría que ser pueblo y no soldado en una tanqueta en este momento. Bueno, no sé. Cuando uno si hiciéramos el análisis al revés, hiciéramos el juego de decir esta frase a quién se la asignamos, inmediatamente pensaríamos en un dirigente político de derecha con un tono bastante fascista en esa frase. Pero después resulta que la dice Mujica en el contexto de Venezuela y uno empieza a tratar de justificar que, bueno, si la dijo Mujica no es tan de derecha, y si es en Venezuela, entonces capaz que algo habrá hecho ese manifestante que estaba ahí parado delante de la tanqueta. Coincido con lo que dice Virginia. Alfredo, permiso. Alfredo, ¿estás de acuerdo con lo que dice Virginia? Gravísimo, ¿no? No, yo creo que, vuelvo a repetir, Mujica es, el que se sorprenda por los golazos de Mujica, no sé en qué país vive. Entonces, bueno, pero son inocuos los golazos, yo los escuché, querido, no seas malo. Cada vez que yo hablo... que ha tenido el Frente Amplio respecto a este tema, lo que hoy decía... Si tan trascendente Mujica, ¿por qué sacaste un libro?
Y porque lo hicimos trascendente nosotros. Déjame sacar un poco de lustre. ¡Epa! Por poco ganó las elecciones gracias a mi libro. Bueno, pero entonces no digas que si no... pasó algunos momentos pero perdón, también. los golazos de Mujica, el que no se acostumbró, no sé dónde vive, porque el tema es que en el traje Lux se lo compran de una manera y nosotros lo conocemos de otra. Ahora bien, yo lo que creo es que a mí lo que me preocupa hoy es, vos decís el pueblo. Yo pregunto, si es una dictadura, ¿está? ¿Por qué el pueblo no hay una huelga general? No hay una huelga del movimiento obrero, no hay movimiento obrero ahí. ¿Qué pasa con Capriles? Que parecía que era el tipo que era el opositor democrático. Yo siempre lo dije, yo en Venezuela sería opositor. No sé con qué oposición, porque la verdad que muchos de los opositores no les tengo confianza. Que la oposición está dividida. Con el tiempo se radicalizaron las posiciones y otros integrantes de la oposición empezaron a surgir y Capriles quedó... de hecho, Capriles tuvo una muy destacada actuación en la última elección donde Chávez le ganó por muy poco, luego Chávez enfermó y murió, y no está. Pero desapareció. Entonces, viste, hay algo que a mí ahí no me está cerrando. ¿Qué es lo que está pasando en este? Yo creo que hay una polarización muy grande en Venezuela. En Venezuela y fuera de Venezuela. Sí, por supuesto. Yo creo que lo de los yanquis, no entender que los yanquis se van a meter es como ridículo. Se van a meter, por supuesto que se van a meter. O sea, hace años que se están metiendo. Está China también, ¿eh? Del cual China nadie habla nada. China no es una dictadura. China no es una dictadura. Y vamos a hacer la lista de los que no hablamos, tampoco hablamos de Cuba, he hablado muchas veces. 25.000 soldados Cuba he hablado muchas veces, no sé si vos no me escuchaste. soldados tiene Cuba. Capaz que vos no me escuchaste, pero yo lo he dicho muchas veces. Pero yo lo he dicho, mira que repitiendo no me vas a convencer. Es un tema de... Yo he dicho muchas veces que Cuba tiene una injerencia muy grande, porque evidentemente le daba petróleo. Claro, pensar que Cuba, China o Rusia tienen interés en Venezuela por conseguir la receta de la arepa es tan ingenuo como no reconocer que Venezuela le vende 30.000 millones de dólares por año de petróleo a Estados Unidos. Obvio. El valor Brent de más de 80 dólares al día de hoy. ¿Por qué está interesado en Venezuela? A ver, hay muchas más dictaduras en el mundo, mucho más abuso sobre derechos humanos en África, en países africanos, y a nadie le importa, ¿no? Y menos a Estados Unidos. Sin embargo, claro, es el reservorio de petróleo más grande del mundo. ¿A qué vio un venezolano por estas horas? Es muy buena y muy difícil también de responder, pero hubo algunas señales. Leopoldo López en libertad, para los sectores más radicales, por decirlo de alguna manera, de la oposición, es todo un símbolo. Y para los oficialistas es también todo un símbolo, porque ese hombre para ellos tendría que estar preso. Entonces el oficialismo lo entiende como, miren, estamos negociando, estamos flexibilizando. No es menor. Y que haya sido liberado por integrantes de las Fuerzas Armadas tampoco es menor. Que haya aparecido simbólicamente Guaidó con a su derecha Leopoldo López y soldados, no es un tema para nada menor. Pidieron la captura, esta mañana pidieron la captura. Está en la embajada española y pidieron la captura. Claro. Tampoco es menor que ayer Maduro haya dicho que la revolución debería rectificar el camino, hacer una especie de autocrítica. Quizás queden en palabras, pero me llamó la atención porque no es habitual que eso ocurra en un discurso. Integro redes sociales y grupos de WhatsApp desde el oficialismo en Venezuela como periodista, porque me tienen en sus contactos, como también de gente de la oposición. Y me llama mucho la atención el silencio. Tener dos grupos paralelos, porque si no... Absolutamente. Pero me llamó mucho la atención el silencio en las últimas horas por parte de los grupos vinculados al gobierno de Maduro, que habitualmente tienen mucha actividad en las redes, ¿no? Me llamó mucho la atención. Nadie se pronuncia sobre lo que ponía sobre la mesa Graciano, lo que queda de alguna manera muy fácil de interpretar a partir de las declaraciones de Padrino, que da lugar bueno, nos quisieron comprar, efectivamente había trascendido ya el rumor de negociaciones en paralelo que le darían un salvoconducto para Maduro. ¿De eso no hablan? Yo voy a decir quién me traicionó, dijo Maduro ayer, y eso sonó como, bueno, seguramente tragar fuerte quienes estaban a su alrededor y sabían que de alguna manera habían estado en falta con el presidente que ellos defienden. Yo creo que lo de Padrino además es muy llamativo porque además ayer se conoció en redes su propia familia pidiéndole a él que tenga una actitud en favor del pueblo, digamos, y contra la dictadura de Maduro. O sea, es muy llamativo. Yo de todas maneras confiaría más en la habilidad que pueden tener ciertos coroneles para movilizar tropas que la que tienen los generales, que están como muy vinculados al poder. Los boliburgueses, como se acuña el término en Venezuela, referido a la nueva burguesía, en este caso, que deviene de los años del chavismo.
como decía, una situación muy compleja, pero con esas señales que a mí en lo personal ayer me llamaron, o en estas últimas horas me llamaron mucho la atención. Ahora, Victoria, tú preguntabas qué vieron los venezolanos. Yo me gustaría preguntarle a Pepe, que estuvo allí, el tema de los medios, porque ayer veía, por ejemplo, un canal argentino que tenía muchísimos venezolanos viviendo en Argentina, que decían, mi familia no sabe lo que está pasando, no ven las mismas cosas que nosotros vemos. Nosotros nos preguntan a nosotros qué está pasando con Guaidó, qué está pasando en Venezuela. Entonces me gustaría que ampliaras un poco cuál es la situación de los medios, porque también se habló de una radio que salió de onda, que el gobierno la sacó de onda. ¿Ellos realmente ven lo que nosotros vemos? Para los medios y de Internet, perdón. Claro. Sí, cortaron Internet. Pero simplemente, no solamente los medios, cortan las transmisiones en Internet. Exacto. Sube YouTube cuando va a hablar Maduro, cuando deja de hablar Maduro, cortan de vuelta periplo, creo YouTube. que tú que estás en comunicación con también los colegas venezolanos, debes tener una percepción Necesito ponerles un ejemplo para ser gráfico. A ver. Entrevista al director de la televisión pública venezolana, chaleco antibalas. Me pareció un poco excesivo. Me mostró el lugar donde ingresaban los disparos que le efectuaba la oposición desde afuera a Venezolana de Televisión. Me voy al otro lado. Diario El Nacional, firmemente opositor al gobierno de Chávez y al de Maduro. Me pidieron, por favor, que no grabara las caras de los trabajadores, porque lo que hicimos fue poner al director del diario en un plano donde atrás se veía la redacción. Me pidieron que no. Cuando se dieron cuenta, miraron y dijeron, no, eso no, por favor, no queremos que la gente los identifique. Eso solamente para que tengan una idea. También les digo que durante la época del chavismo, o sea, cuando Chávez estaba vivo, era increíble lo que uno podía escuchar en la televisión. O sea, un 10% de lo que se decía en la televisión por parte de la oposición, acá hubiese ameritado un escándalo descomunal. Y lo mismo desde los sectores vinculados al oficialismo. Totalmente desmedido, tratarse de, utilizar enfermedades para referirse a una persona, o sea, algo... Hubo orientaciones sexuales también. Hubo orientaciones sexuales, de los dos lados, de los dos lados. Yo vi el día que ganó Chávez, que Chávez le ganó a Capriles, en un medio opositor, a un conductor en la mañana salir en el estudio aplaudiendo y diciendo, bueno, ustedes volvieron a hacerlo, le volvieron a dar el voto a este hombre, así, de ese estilo. Y de noche, con el Mazo Dando, que es un programa que tiene Diosdado Cabello, cualquier disparate, escuálidos, les volvimos a ganar, les vamos a ganar siempre. ¿Cómo conciliar esos dos mundos? De verdad que no... Con todo este relato uno se pregunta bien. Es muy difícil. Más allá de que de alguna manera se pudiera solucionar la institucionalidad del país, se pudiera llegar al objetivo de elecciones nuevas, libres, democráticas y demás, ¿cómo además de la montaña rusa que tienen por delante desde el punto de vista económico, la herida social? ¿Esto cómo? Acá nos quejamos de la fragmentación. Pedí un sobre Manila de este tamaño para guardar $100. O sea, cuando cambié los $100, que es más fácil conseguir heroína en Caracas que cambiar $100, pues es una cosa increíble en el mercado negro. Cuando me dieron la plata en bolívares de los $100, en su máxima denominación, tuve que meterlas adentro de un sobre Manila. Hoy no te entraría. Hoy no te entran ni 10 dólares. Estamos hablando de 3.000 y poco pesos de acá para el ejemplo, porque es imposible. Es muy difícil que una economía se sustente, que además tiene como hilo de productivo, porque son incapaces de... Perdón, la palabra incapaces no es correcta. No han modificado nunca su matriz productiva, o sea, no han cultivado arroz, no tienen un pollo, una gallina, viven del petróleo, exclusivamente del petróleo. Y eso es un poco la argumentación para cuando siempre se sostiene que el problema económico de Venezuela, quienes sostienen, ¿no? La izquierda más radical que sostiene que el problema en Venezuela económico es el bloqueo de Estados Unidos, este punto no lo terminan de aceptar o de visualizar, ¿no? Este punto que dice Pepe, yo estuve más o menos, la única vez que estuve, algunos días en Caracas fue en la elección de Chávez con Capriles, que creo que tú también estuviste. Sí, estuve. Después no estuve más. Pero ya en ese momento el tema no era tanto la imposibilidad o la dificultad para que Venezuela generara otro tipo de recursos que no fueran los del petróleo, sino que justamente esa incapacidad de generar, producir alimentos, no era porque la tierra en Venezuela tiene una condición distinta de la de otros países, era porque las políticas que llevó adelante el primer chavismo, de expropiar propiedades, de someter bajo su control a toda actividad que se escapara de sus manos, determinó una caída abrupta de la producción. Y en cuanto al panorama, yo estuve en Venezuela antes del chavismo
Y todo era importado. Pero tú encontrabas carne, tú encontrabas arroz, tú encontrabas café, que ahora no encontrás. Mirá, no, eso no es el chavismo, por favor, las expropiaciones, Tuve 2 veces las expropiaciones socialistas del chavismo derrumbaron la economía venezolana. Y en cuanto al otro tema, bueno, es un punto de vista, respeto tu punto de vista. Seguramente tú pensarás que Cuba también le sobra toda la producción que puede tener. Bueno, y en cuanto a lo otro, ¿cómo se sostiene un régimen de ese tipo con esa división? Se sostiene con la represión, se sostiene con la represión más despiadada y brutal, no solamente la que ejercen los cuerpos de seguridad del Estado, sino la que ejercen los paramilitares, los civiles armados, los matones armados, los llamados colectivos, matones armados por el gobierno, que siembran el terror. Yo también lo vi, porque yo también estuve ahí, motocicletas, 15, 20, 50 motocicletas con civiles armados mostrando sus armas en plena calle. Quiero ver quiénes son los guapos que van a ponerse, no delante de la tanqueta, delante de una moto con un civil armado amenazando con un revólver. Esa es la explicación de la dictadura venezolana. Bien, señores, permítanme hacer un paréntesis, porque además vamos a presentar a un invitado, pero antes les recuerdo que en el mes de mamá, los mejores regalos están en Vía Confort, que les vamos a dar algunos ejemplos. Mira, ahí tenés. Lleva la calidad de Philips a tu casa con esta jarra eléctrica por solo $39. O el mixer Philips para preparar platos exquisitos también por solo $39. O si no tenés allí, mira, va a aparecer una batidora impresionante. Batidora Philips también, por solo $39. Llama ahora mismo a Vía Confort y reserva tu regalo al 2507-3883 o podés ingresar en la página web viaconfort.com.uy. Muy bien, gracias. Y ahora sí le damos la bienvenida